Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Revelatio. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando el apóstol Pablo en el versículo 14, Apocalipsis 2.14, él habla ahí de la doctrina de Balaam. Y esa idea fue tomada del Antiguo Testamento. Pero la experiencia que vivió Israel con Balaam, ¿verdad? Esa experiencia iba a volverse a repetir constantemente a lo largo de la historia de la iglesia. Porque la experiencia de Balaam, la apostasía de Balaam, ¿verdad? Esa experiencia que leímos allá en Números, esa experiencia subsiste y pervive hasta hoy en día. O sea, hoy en día tenemos modernos Balaam, ¿okay? Que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. O sea, es una experiencia tipo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la aplicación de esta apostasía de Israel en relación a Balaam? ¿Cuál es la aplicación a Pérgamo? A Pérgamo y a la iglesia. Explicamos ayer que la aplicación está en que Pérgamo, como ciudad histórica, literal, que existió ahí en Asia, pues estaba en una condición peligrosa, complicada. No voy a entrar en detalle la descripción que hace el Señor en Pérgamo, ya lo estudiamos. Lo que quiero señalar es que había apostasía, había alejamiento del entendimiento, de la rectitud. ¿Vale? Recuerden que en Pérgamo fue donde primera vez se inició el culto al emperador fuera de Roma. De Roma ni hablar, fuera de Roma. Pérgamo se destacó en eso. ¿Vale? Hablamos de un Martín también, ¿se acuerdan? De Antipas, en fin. Ya lo explicamos eso ya. ¿Cómo se explica eso ahora en la experiencia de la iglesia? Bueno, muy sencillo. Porque Balaam, que enseña a tropezar a los hijos de Israel y a fornicar, ¿se acuerdan? Y a idolatrar. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de anticristos, estamos hablando de falsos maestros, de falsos profetas, porque enseñan, mal guían a Israel a apostatar, a alejarse, a pecar. Si eso en realidad es lo que es. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de pecado, de transgresión, de violación, de un alejamiento desafiante y persistente
a la ley de Dios, a los principios de Dios, al Evangelio. Por lo tanto, cuando hablamos de esta experiencia de Balaam, que enseñaba a Balac a tropezar a los hijos de Israel, estamos hablando de falsos maestros que arrastraban a la congregación, al pueblo, a vivir una experiencia espiritual distinta a la añorada por el Dios verdadero y escrita en la palabra. Estamos falsos maestros, falsos profetas. Ahora, según el texto acá de versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Estamos hablando de una enseñanza teórica. Y no solamente teórica, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de dogma. La doctrina o el dogma es algo aceptado, establecido. La doctrina de Balaal, que enseñaba a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel. ¿Qué clase de tropiezo específicamente se nombra acá? Cosas sacrificadas a los ídolos, a idolatría, y a cometer fornicación. Ya lo expliqué eso. Pero quiero añadir, quiero aclarar algo. Ayer yo hablé de fornicación desde el punto de vista de como consecuencia de la desobediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, yo hablé de fornicación desde el punto de vista literal, como práctica, como acción sexual, digamos. Pero también la apostasía o el alejamiento de los principios de Dios para mezclar, tal cual como sucedió en la ciudad de Pérgamo, donde, acuérdense que venía la evolución de Constantino, mezclando paganismo con cristianismo y que terminó con el nacimiento de lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana y que después le pusieron apostólica, ¿no es cierto? Entonces, esa mezcolanza, también bíblicamente hablando, proféticamente, desde el punto de vista del simbolismo apocalíptico, esa mezcla entre lo verdadero y lo falso también se llama fornicar. O sea, hay un fornicar espiritual, ¿no es cierto? Que yo contamino, mezclo, me relaciono, fornico, es decir, hay una relación ilícita entre lo verdadero y lo falso, tal cual como hicieron los hijos de Israel al mezclarse con las mujeres moabitas. Estaban fornicando, no solo estaban fornicando desde el punto de vista físico, sino que estaban fornicando desde el punto de vista espiritual. Entonces esa fornicación a la cual lleva Balaam, o los falsos maestros, los anticristos, también es una fornicación espiritual. ¿Vale? Ahora, estos términos de fornicar se aplican solamente en materia religiosa. En materia religiosa, por favor, veamos un ejemplo. Apocalipsis capítulo 17. Algún día vamos a estudiar ese capítulo. Apocalipsis capítulo 17. Es que es necesario aclarar eso porque me quedó dando vuelta el tema de la fornicación. Entonces vamos a aclarar los dos sentidos de esa palabra. Si ustedes ven ahí Apocalipsis 17, la condenación de la gran ramera, habla lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Vamos a aprender, ahora que estudiemos Tiatira, vamos a aprender que en la Biblia, cuando habla de una mujer, el libro de Apocalipsis habla de 2 mujeres. Bueno, habla de más mujeres, muchas mujeres, pero habla de 2 mujeres representativas de 2 bandos, de 2 grupos, de 2 polos opuestos. Una mujer es la mujer santa, pura, y otra mujer es la fornicaria, la adúltera, la prostituta, la ramera, la Babilonia, la gran ciudad. Son dos polos opuestos representados por la figura de una mujer.
Por lo tanto, cuando la escritura, veamos ahora en Teatira, que habla de Jezabel, ¿vale? En Apocalipsis, cuando habla de estas dos mujeres, se está hablando de dos sistemas de religión, dos sistemas de creencia. Porque acá estamos hablando de un tema, de una temática eminentemente religiosa. Aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando de economía, aquí estamos hablando de religión. Por lo tanto, el término fornicar tenemos que ubicarlo en esa temática. Fornicar es cuando miembros de la iglesia verdadera comienzan a mezcolarse con la Babilonia o la gran ramera o Jezabel. Eso es fornicar, porque es una relación ilícita. ¿Vale? Así que la figura de una mujer ramera es la figura de un sistema religioso, de una iglesia. Y evidentemente no es una iglesia de Dios, es una iglesia falsa. De ahí que acá en Apocalipsis 17 habla de que vi entonces, 17.1, vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. Es decir, bueno, yo no voy a explicar ahora Apocalipsis 17 porque no es mi tema, pero voy a ir rapidito. Entonces la sentencia, el veredicto, la pena contra la gran ramera. Interesante eso, yo quisiera hablar de esto, una cosa maravillosa. Cuando hablo de la gran ramera, es la gran. Y van a ver ustedes que por qué dice gran, por qué no dice ramera, porque dice gran. Claro, porque hay otras rameras que no son gran, son pequeñas. De hecho, la Biblia le llama hijas. Si ninguna palabra está de más en la escritura. Entonces, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado relaciones ilícitas no permitidas por el Señor, han fornicado con los reyes de la tierra. Acuérdense cuando estudiamos Daniel capítulo 2. Y los moradores de la tierra también han fornicado con esta gran ramera y se han embriagado, emborrachado, atontado con el vino de su fornicación. O sea, la fornicación, el acto ilícito, genera borrachera, embriaguez. ¿Vale? Bien. Vamos entonces otra vez a Apocalipsis capítulo 2. Entonces quería aclarar ese punto, que la fornicación tiene que ver también con relaciones ilícitas. La palabra fornicación entonces se puede entender de manera literal, acto sexual ilícito, fuera de los márgenes del matrimonio, o relación ilícita en fornicación espiritual, entre lo verdadero y lo falso. Eso es lo que sucedió en Pérgamo, eso es lo que sucedió con Israel y es lo que está sucediendo hoy día. ¿Vale? Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.
revelatio.